Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice así: cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. ¿Cuándo? En días del rey Herodes. Vinieron, ¿qué sucedió? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Por lo tanto, venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, es decir, los magos, los sabios del oriente, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Actitudes alrededor de la segunda Navidad. El Mesías había nacido, estaba pequeño, tenía meses de nacido, 6 meses, 8 meses, no más de un año. Y en el relato histórico que hemos leído bíblico, aparecen 3 eventos de 3 grupos donde nos enseñan actitudes en relación a ese niño. Óigame bien, no había hablado todavía no había hecho un milagro, todavía no había pronunciado que él era el Mesías, el Cristo. Y ya su nacimiento, sin abrir la boca, estaba causando problemas para algunos. Y tenemos una actitud negativa, irreverente, que fue Herodes. La segunda actitud, una actitud de indiferencia total. Los religiosos, los saduceos, los espirituales, los bíblicos. Y tenemos una actitud correcta. Gente inconversa, gente que no era judía, tuvieron una bendita actitud para el Mesías. Y en este día yo pregunto, ¿qué actitud ha tenido o tiene usted hacia ese Cristo de gloria? Que lo único que vino es a perdonar y a salvar y a transformar y a dar vida nueva. Padre, queremos en este día honrar su nombre, honrar al Hijo, honrar al Espíritu, al Espíritu Santo, honrar su palabra, honrar su obra en la tierra. Y queremos en este día pedir, suplicar, rogar el ser enseñados, el ser instruidos por su Espíritu Santo, que nos permita desglosar estas verdades para gloria de su nombre, para que nos acerquemos a estas verdades y que ellas nos enseñen, nos instruyan, nos edifiquen, alienten nuestra vida, fortalezcan nuestra vida espiritual. Si es necesario, que nos reprendan, que nos corrijan,
que nos enderece en nuestra vida cristiana. Padre, bendice tu iglesia. Gracias, Padre, por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Qué maravilloso es cuando nace un niño. Todo el mundo atento. Todo el mundo haciendo preparativos. Todo el mundo dándose cuenta que en cualquier momento va a nacer esa criatura. Será varón, será hembra, será niño, será niña. ¿A quién se va a parecer? Y todo preparado, y preparan la cunita, y preparan un cuarto, y lo pintan, porque ya algunos saben inclusive lo que es hoy en día. La cosa es que hay una gran expectación positiva, correcta. Obviamente hablando, cuando nace esa criatura, la fiesta, la algarabía es grande. Todo el mundo contento, todo el mundo felicitándose. Los tíos, los abuelos, unos con otros, las familias de ambos se unen para festejar. Orgulloso papá y mamá. Papá dice, no, se parece a mí. Mamá dice, no, muchacho, ¿qué pecado tuvo el niño para que se parezca a ti? Se parece a mí, dice la mamá. Y así hay una gran expectación cuando nace un niño. Y en los siguientes meses sigue, porque lo van conociendo. Y el papá y la mamá los pasean orgullosamente por la calle con su cochecito. La historia cuenta que en mi familia, mi padre hizo un coche. Mi padre era carpintero, fino. Y él construyó un carrito de bebé, porque los últimos hijos que él tuvo fuimos mellizos. Mi hermano mellizo está en Miami, yo estoy acá. Y mi padre hizo un cochecito muy cómodo. Yo recuerdo cuando me sentaban en ese cochecito recién nacido. Hablador. Y la historia cuenta que una de mis hermanas un día orgullosamente nos sacó a pasear en el cochecito, orgullosa porque era una de las hermanas mayores. Y mi hermana, la propia hermana mía, cuenta que iba tan orgullosa manejando el carrito que diseñó mi padre para los mellizos. Iba tan orgullosa por la calle que no se dio cuenta que en la acera había una que estaba levantada. Cuando mi hermana, orgullosamente paseando con el cochecito doble, que no era conocido un cochecito doble de aquel tiempo, y mi hermana orgullosa paseándonos, y las ruedas chocan con ese levantado, y el coche se da vuelta, y los dos muchachitos volamos por los aires. Hermano, es linda la fiesta del nacimiento de un bebé. Habrán aquellos familiares que a lo mejor no están contentos por una criatura nacida. Puede ser que algunos estén tristes. Me han dicho los hermanos dominicanos que los haitianos cuando nace un bebé lloran. Bueno, culturas diferentes. ¿Qué de malo tuvo el nacimiento de Cristo? Para recibir lo que recibió inmediatamente habiendo nacido. Una actitud negativa, irreverente completamente, satánica, diabólica. Una actitud de indiferencia de aquellos que debieran haberlo esperado. Ansiados ver al Mesías, religiosos bíblicos, comedores de la Biblia, conocedores de las profecías, que debieron haber estado esperando el momento que el Mesías naciera, completamente indiferentes al Mesías. Solamente un pequeño grupo hizo lo que tenía que hacer. Pero no nos adelantemos, vamos al pasaje para ir parte por parte. Hoy le voy a hacer caso a los maestros que me enseñaron el arte de predicar, que es la homilética. Voy a comenzar con el más malo de todos los tres eventos.
A mí me enseñaron que nunca debía dejar el ejemplo más malo para el final. Y yo por lo general siempre lo dejo para el final, para rematar con furia y con fuerza. Esta vez lo voy a hacer al revés. Voy a comenzar con el más malo, voy a seguir con el mediano, que también es malo, y vamos a terminar con alguna reseña en cuanto a lo bueno. Primero, una actitud negativa. Capítulo 2, Mateo capítulo 2. No van a haber versículos de otra parte. Esto es prácticamente expositivo. Cuando Jesús nació, nadie lo sabe. Nobody knows that. Nadie sabe eso. Nadie. Y nadie lo va a saber. Porque Dios no lo registró en la palabra. Hay ciertos indicios, sí, pero nadie lo sabe. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén. Y tú, Efrata, dice el profeta Miqueas 5:2, si no me equivoco. Antiguamente, según algunos comentaristas, Belén era llamado Efrata. Quizás mi hijo Dimas, que conoce mucho sobre Israel, después me puede explicar qué significa eso. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, la única evidencia histórica, fecha, es que Cristo el Señor nació en días del rey Herodes. ¿Y qué evento sucedió en días del rey Herodes? Quiero recalcar esta idea. Lucas capítulo 2 me enseña la primera Navidad. Ahí me enseña la noche en que Cristo nació, el momento en que Cristo nació, y los pastores fueron y los ángeles aparecieron, y Lucas me dice acerca de Cristo los primeros 8 días. Pero este libro, este pasaje, Mateo capítulo 2, nos refleja, nos enseña, nos instruye a que Cristo ya, habiendo ya nacido, tendría meses. Sé de lo que creo, por lo que he estudiado por años, que no tendría más de 6, 8 meses. A lo mucho, 1 año. Entonces, por eso le llaman la celebración de la segunda Navidad, porque en la primera fueron los pastores y los ángeles, y después la presentación en el templo, con la circuncisión y todas estas cosas. Pero aquí dice la Biblia que Cristo estaba en la casa, no estaba en el pesebre, no estaba en el establo propiamente tal. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron, ¿qué sucedió? Vinieron del oriente, Mesopotamia, Babilonia, nadie lo sabe tampoco, hay especulaciones, vinieron del oriente, ¿a dónde? A Jerusalén, unos magos. La traducción no es tan buena porque para nosotros magos el día de hoy tiene connotaciones diferentes. Mago sería aquí sabios del oriente, aunque John MacArthur enseña que en Babilonia efectivamente había una casta sacerdotal que eran llamados magos propiamente tal. ¿Ok? Pero no vale la pena meternos en tanto de esto. Pero lo importante es que vinieron del oriente unos magos, unos sabios. ¿Cuál era el nombre de ellos? Baltasar, Melchor y Gaspar. ¿Y quién le dijo a usted que eran esos nombres? ¿Y quién le dijo a usted que eran 3? Ok, entiendo, gracias, hermana. Nadie sabe cuántos eran, ni el nombre. Pero eran, pero viajaron, pero llegaron. Ahora, esto posiblemente lo ampliaremos a la tarde. Aquí es donde comienza el problema. Cuando llegaron a Jerusalén, imagínense esa caravana con camellos, con bultos, con cajas, con ropas reales, a lo mejor. Eran 4, 5 sabios del oriente magos, con sus guardaespaldas,
con camellos y con cuánta cosa, y presentes y regalos. Cuando llegaron a Jerusalén, dijeron esto, que no debieron haberlo dicho, porque no conocían lo que había en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Y luego afirman que ha nacido. Ellos dan por certeza que el rey de los judíos por fin había nacido. No tenían duda. ¿Cuál es la base de ellos? Porque dice: porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos entonces del oriente a adorarle. Eso es el contexto histórico. Una caravana grande, animales, ropas reales, bultos, cajas. Una caravana sin lugar a duda impresionante. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿oyendo qué? ¿Escuchando qué? ¿Entendiendo qué? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No, espérate. Yo soy el rey de los judíos, dijo Herodes, no hay otro. No hay otro. ¿Qué es eso de que dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo que ha nacido? Ya yo tengo 50 años, yo no nací hoy día, yo nací 50 años atrás. ¿Qué es eso de que el rey de los judíos ha nacido? Y aquí comenzó el problema. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se inquietó, se perturbó, se incomodó. Sus emociones negativas, sus animosidades perversas se le revoltearon en su mente, en su corazón y en el estómago. No preguntaron dónde está el rey, lo cual él hubiera pensado que lo están buscando a él. No preguntaron dónde está el rey Herodes, sino que preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Me imagino yo cuando Herodes escuchó que había llegado una caravana, me imagino que él estaba esperando que esa caravana fuera donde él. Le rendieran honores y pleitesía y obediencia y sometimiento a él. Y que todas esas cajas que traían con regalo y con presentes, obviamente hablando, eran para él. Él esperaría que le rindieran pleitesía, honores, tributo al rey. Pero cuando escuchó la proclama de esta gente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde el oriente a Jerusalén es un viaje por lo menos de 4 o 6 meses. Entonces, 4 o 6 meses atrás ya el niño había nacido. Cuando ellos vieron la estrella en el oriente, era la señal inequívoca, indubitable, incuestionable, de que Cristo el Mesías había nacido. Y de ahí decidieron hacer el viaje, porque ellos querían conocer al rey de los judíos. Ellos conocían, los magos conocían de las profecías. Y llegados 4, 5, 6 meses a Jerusalén, anuncian el nacimiento del Mesías en Jerusalén. El rey de los judíos, gran administrador, sagaz, perverso, cruel, Herodes, gran constructor, terminó construyendo y ampliando el segundo templo de Herodes, construido por Zorobabel, con Nehemías y con Esdras. Pero se inquietó este personaje. Oyendo esto, Herodes se turbó.
porque él esperaba que le rindieran culto a él, que le rindieran pleitesía a él, que le adoraran a él, que le entregasen los regalos a él. Él esperaba que lo saludaran a él, porque él decía ser, creyéndolo, el auténtico rey de los judíos. Los historiadores dicen que era idumeo. Ayer leí yo otro comentario que dijo que era edomita. No sé si idumeo o edomita, pero no era judío Herodes. O quizás tenía una mezcla, según leí en algún momento. Y este personaje no estaba dispuesto a compartir su gloria de rey impostor, con nada ni con nadie. Y luego dice aquí, y toda Jerusalén se turbó con él. ¿Por qué Jerusalén se turbó con él? Porque ya conocían a Herodes, que por años los venía gobernando. Y era tan perverso, y era tan malo, que cuando Herodes se enojaba, que cuando Herodes alguien le causaba problema, Herodes a nivel regional tomaba cartas en el asunto, causaba problemas a la sociedad, causaba problemas a los ciudadanos de Jerusalén. Entonces cuando supieron que Herodes se turbó, se confundió, se enojó, se perturbó, sus animosidades fueron revueltas y empezaron a controlar su yo. Los ciudadanos de Jerusalén dijeron, patitas, ¿para qué te tengo? Aquí viene una grande. Obviamente hablando, ustedes sabrán que después viene que Herodes mandó a matar a los niños de cierta región porque necesitaba matar a su contrincante. Bueno, ¿qué actitud vemos en Herodes? Primero, celo y envidia. No tuve cabeza para pensar si primero viene la envidia y luego el celo, o el celo y la envidia. No son sinónimas, pero son muy parecidas. Celos, envidia. ¿Por qué? Por la actitud, por lo que otro tiene o por lo que otro va a tener. También por lo que otro hace o por lo que otro va a hacer. También la actitud por lo que otro es o por lo que el otro va a llegar a ser. Y se comparten estas animosidades perversas, malévolas, incorrectas, negativas de celo y envidia. Permítame decirle esto, deje el celo y deje la envidia de lado, que no le lleva a ninguna parte. Conozca alguno de los hechos históricos de Herodes para que entienda que era grande el problema que venía a Jerusalén. Herodes fue tan bueno que mandó a matar a varios de sus hijos. Herodes fue tan bueno que mandó a matar a su propia madre. Herodes era tan lindo, tan cariñoso, que varias de sus esposas también fueron asesinadas. Augusto César dijo, es preferible ser un perro, un cerdo de Herodes, que ser un pariente cercano. Porque Herodes andaba mirando fantasmas en todas partes, y cualquier cercano, cualquier familiar que él consideraba que era un obstáculo para él seguir creciendo, o un obstáculo que le podría quitar el reinado en Jerusalén, de una manera natural aparecían ahogados en la piscina de Herodes, amanecían muertos en su cama o amanecían muertos en el baño naturalmente. Hijos, esposas, la propia madre.
Ese era Herodes. Y él, encumbrándose en su ego, en su egolatría, en su espíritu narcisista, yo soy el rey, el que manda aquí soy yo. De repente llega una caravana inmensa, grande, ¿cierto? Voluminosa, majestuosa, por decir así, esplendorosa, con muchas cargas, con muchos animales, y él creyendo que vienen donde él. Imagínese este ególatra narcisista. Se da cuenta que no vienen donde él. Se da cuenta que andan buscando al rey de los judíos que ha nacido. Entre paréntesis, la envidia no es buena. Aparte de lo que dice el chavo, mata la alma y la envenena. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Siempre va a haber alguien que tiene más que uno. Siempre va a haber alguien que va a llegar a superar más que uno. Y el envidioso va a estar toda la vida luchando con ese alguien y viviendo amargado y frustrado. No vale la pena. No vale la pena. Yo soy como soy, doy gracias a Dios, yo soy lo que tengo, no tengo que envidiar a nadie, contento porque el otro tiene, contento porque el otro crece, contento porque el otro tiene 500 personas como pastor, contento porque el otro tiene 5,000, yo estoy contento con los 50 o con los 100 o con los 150 que podemos llegar a ser. Contento estoy yo y agradecido a mi Dios. Pero aquí tenemos a Herodes. Pastor, ¿cómo pudo existir semejante personaje con semejantes características tan negras, tan negativas? Peor aún en contra del Mesías, las envidias, celos de los hombres en contra de algo o de alguien, y en este caso en particular en contra de la llegada del Mesías, obedece a la simple y triste realidad de que Herodes sabía que con la llegada del verdadero rey Mesías, todos sus anhelos, sus sueños, sus ambiciones, sus planes a futuro, sus deseos y sus proyectos, entre comillas, egoístas, carnales, perversos, malévolos, satánicos, siniestros, de alguna manera iban a ser tronchados, dañados, minimizados, obstaculizados, quitados por la gloriosa, santa y pureza presencia del verdadero rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay que entender todo esto. Hay que comprender lo que pasa con Herodes. Repito, sus planes, sus ideas, sus anhelos, sus deseos, sus logros para alcanzar, todo se veía tronchado, frustrado, porque el verdadero rey de los judíos ya había nacido. Y lo andaban buscando en la propia ciudad donde él gobernaba, donde él controlaba. Permítame decirle algo. Frente a este asunto del celo, de la envidia y lo que pasa con Cristo cuando llega una vida. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, rindiendo su vida a Cristo, pero sus allegados cercanos, sus familiares cercanos, no les gustó. Se sienten mal. Por diferentes razones, por diferentes motivos, todos egoístas, todos carnales, todos fuera del concepto que a Dios le agrada, porque ven a Cristo y ven la fe en su pariente o en su amigo cercano, un contrincante, alguien que va a cambiar la mente y la vida de fulano y de mengano. ¿Recuerdan el caso cuando Cristo sanó al endemoniado de Gadara? ¿Ok? Todo el mundo debería estar contento porque el Señor libertó al endemoniado de Gadara. Dormía en los cementerios, desnudo por las calles, una fuerza impresionante, atado por el demonio, yo no sé por cuántos años.
Y la gloriosa y bendita presencia de Cristo el Mesías lo liberta, lo saca de esa esclavitud, de esa vida tortuosa, de esa vida sin esperanza, de esa vida sin fe, sin cambio alguno. Contento debería estar aquel que conoce a ese pobre infeliz, que habiendo sido dominado y controlado por el demonio y por el diablo y por miles de demonios, ahora es libertado por la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que hicieron las gentes del pueblo? Se enojaron con Cristo y lo mandaron a irse lejos porque les dañaba los planes que tenían relación con los puerquitos que fueron lanzados al mar, y tiene relación también con este milagro que hizo en ese infeliz que estaba atado por los demonios. Hermano, de alguna manera, cuando alguien en la familia se convierte y rinde su vida a Cristo, y lo peor aún, cuando comienzan a haber cambios, señales evidentes de cambio, hay un problema y hay conflictos. Mira, tú no vas a ser pastor, ni misionero, ni predicador, no te vas a morir de hambre. Tú vas a hacer lo mismo que fue tu abuelo y vas a estudiar lo mismo que estudió tu papá. Tu abuelo fue médico, yo fui médico, tú vas a ser médico. Tú no vas a ser pastor, ni misionero, ni predicador. Y hay conflictos. ¿Cuántos tuvieron conflicto cuando usted rindió su vida a Cristo? ¿Cuántos tuvieron conflicto? ¿Y cuántos lo siguen teniendo todavía? Es evidente, Cristo sin haber hablado todavía. Un bebé inocente en la cuna ya comenzaba su presencia a causar problemas. Pero permítame avanzar un poco sobre esto del celo y de la envidia de Herodes. Debemos de preguntarnos, amados hermanos, ¿qué engendra en la persona con semejantes animosidades de celos y envidia? La envidia y el celo. ¿Qué engendra? ¿Qué genera? ¿Qué produce en una persona envidiosa y celosa? Veamos a ver las consecuencias de este celo, de esta envidia. Producto de la inseguridad, producto de que saben que están mal, producto de que saben que están usurpando un puesto que no les corresponde. ¿Qué genera? Lea conmigo, por favor, versículo 3 en adelante, para que entendamos ahora el contexto y la acción negativa propiamente tal. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hermanos, de buena a primera, Herodes estaba interesado en la Biblia. De buenas a primera, Herodes estaba interesado en las profecías. De buenas y primera, Herodes estaba interesado en el templo, en lo religioso, al punto tal que los mandó a buscar. Porque el hombre parece que le nació el deseo espiritual de buscar al rey de los judíos. Porque dice que llamó, que convocó a los principales religiosos, a los escribas que conocen la Biblia. Me imagino que habían saduceos, principalmente fariseos, y los llamó a una reunión. Y cuando llegaron estos aristocráticos religiosos, conocedores de la palabra de Dios y de la profecía bíblica, Herodes entonces les preguntó: hey, díganme dónde ha de nacer el Cristo, el Mesías. Estoy interesado en saberlo. Qué lindo deseo de Herodes de saber dónde nació el Cristo, el Mesías. Qué espíritu tan noble, tan humilde.
y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. A lo que estos personajes religiosos contestaron. Ellos le dijeron, sabían el lugar, en Belén de Judea. ¿Y por qué lo sabían? Porque así está escrito por el profeta, es decir, que conocían la Biblia. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y conocían también algunos de los ministerios de Cristo el Mesías. No solamente conocían dónde iban a ser, el lugar donde iban a ser, conocían las sagradas escrituras, sino que sabían que iba a ser guiador, apacentador del pueblo de Israel. Una vez instruido Herodes con la respuesta sabia y correcta de los religiosos, Herodes, entonces, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los sabios que andaban buscando al Mesías, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Les preguntó, muchachos, ¿hace cuánto tiempo que el Mesías, que la estrella apareció? Indagando más o menos los meses posibles que tuviese el niño. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué lindo, qué espiritual, cómo buscaba la palabra de Dios y cómo llamó a los pastores que estaban en Jerusalén e hizo un culto de hogar, porque el hombre parece que se iba a convertir, estaba buscando al rey de los judíos. Yeah, right. ¿Sabe lo que engendra ese espíritu de envidia y celo? Hipocresía. Una conducta hipócrita. De tal manera que hipócritamente, irónicamente quizás decirlo, cínicamente, él iba a buscar, utilizando las sagradas escrituras, utilizando a los religiosos y todo lo que tuviera que ver con la fe, los iba a utilizar para provecho de él, para provecho personal, de tal manera que una vez que él supiera en qué lugar específicamente el rey de los judíos se encontraba, para ir y adorarle, arrancándole la cabeza. Una actitud completamente de hipocresía, de cinismo. Él no se iba a quedar quieto hasta ponerle mano al Mesías. Pues la motivación de Herodes de buscar al niño era cínica, hipócrita, interesada e incorrecta en gran manera, motivado por intrigas, inseguridades, miedos, frustraciones, avaricia, egolatría, envidia, celos, grandezas de poder. Aquí es donde tenemos que detenernos, amados hermanos, amada iglesia, para hallar verdades para nuestra vida. Sé que a veces son verdades fuertes, verdades duras, pero el Señor utiliza toda esta forma, todo este estilo y todas estas ideas para persuadirnos, para aclarar nuestros sentidos, para aclarar verdaderamente si estoy buscando lo que tengo que buscar por razones correctas, por motivos correctos, y no simplemente por razones equivocadas. ¿Qué de nosotros, los presentes y los ausentes que están enfermos, que puede estar escuchando, y cualquier persona que esté escuchando por allí, qué de nosotros que llegamos a las iglesias buscando a Cristo?
supuestamente, entre comillas, lo vamos a poner. Pregunto, ¿lo hacemos por razones y motivaciones correctas o incorrectas? La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual hemos emprendido la búsqueda de aquel que nació, vivió y murió, siendo el Cristo, el Rey de los judíos, el Mesías? Entendamos algo, nunca será malo el querer buscar de Cristo, su palabra, sus verdades, su presencia, su poder, su amor, su misericordia, su salvación. Nunca será malo el buscar al Señor para nuestras vidas. Al contrario, es bueno, es urgente, es algo imprescindible, indispensable, preciso y por cierto muy necesario para nuestras vidas. El que nosotros nos dediquemos a buscar al Cristo de la gloria, al Rey de los judíos que ha nacido. Igual que los sabios del Oriente que dedicaron meses, semanas, tiempo, invirtieron tiempo, dejaron su familia, dejaron sus hijos, dejaron las esposas. Contentos estaban ellos, dejaron todo lo que tenían porque fueron a buscar al Mesías. Es bueno, pero tenemos que tener cuidado y revisar nuestros motivos y nuestros propósitos. Porque por causa de los motivos y propósitos equivocados, la búsqueda es equivocada y nunca vamos a encontrar lo que verdaderamente debemos de buscar. Y no lo vamos a encontrar nunca. Es bueno, porque sin Él siempre viviremos vidas insatisfechas, incompletas, inciertas. Porque la Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, si no me equivoco, no lo anoté aquí, pero creo, dice, porque en Cristo estamos completos, estamos llenos en todo. Sin Cristo no tenemos nada. Porque siempre viviremos vidas limitadas, vidas de búsquedas constantes pero infructuosas, vacías. Y buscaremos de religión en religión, de iglesia en iglesia, de credos en credo, de maestros en maestros, de pastores en pastores. Pero por buscar por motivo y por razones incorrectas, nunca vamos a encontrar lo que verdaderamente necesitamos y que nos llena y que nos debería satisfacer. Y vamos a vivir vidas llenas de sincretismo religioso vano, vidas en una constante oscuridad espiritual. Porque estamos buscando de manera incorrecta, con propósitos incorrectos. Por lo tanto, sin Él siempre viviremos vidas temporales, pasajeras, efímeras, terrenales, vidas sin sentido, sin valor alguno, vidas de fracasos en fracasos, de inseguridades en inseguridades, vidas sin esperanza, vidas sin fe, vidas sin trascender a esa esfera espiritual, a esa esfera celestial, vidas donde no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi vida, con mis hijos, con mi familia. En Cristo todo esto se arregla, buscando la verdad de Cristo por razones y por ideas, por razones y por motivos correctos. Pero si nos dedicamos a buscar la fe, la Biblia, la iglesia y asistimos a la iglesia por motivos equivocados, repito, saltaremos de iglesia en iglesia, de religión en religión y viviremos un sincretismo religioso vano, barato, sin sentido, un oscurantismo religioso. Porque Cristo es el todo de todos. ¿Cuál es la razón por la cual hemos emprendido la búsqueda de aquel que nació, vivió y murió, siendo el Cristo, el Mesías, el Rey de los judíos? Repito, el problema no es buscarlo, sino por qué buscarlo. Busque por un momento allí, Juan capítulo 6, veamos algunos pasajes. Dije que no iba a buscar pasajes, pero aquí hay algunos pasajes. Juan capítulo 6. Permítame decirle esto. Cristo estaba hablando duro, estaba predicando duro, estaba diciendo las verdades puntuales como se deberían enseñar y decir. Y en Juan capítulo 6,
versículo 59 en adelante. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Quién las dijo? Cristo. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿A quién? A los religiosos, a los judíos. ¿Qué sucedió cuando empezó a enseñar estas cosas? Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Primer punto aquí. Usted y yo, al no buscar al Cristo por las razones y los motivos correctos, van a haber enseñanzas que te van a caer mal y te van a molestar y te van a herir tu orgullo y te van a terminar sacando de la iglesia y de cualquier iglesia. Como ha sucedido por años. Por no buscar lo que tenemos que buscar. Aquí se predican verdades que hieren. Aquí se predican verdades que van a tocar tu sensibilidad, que de alguna manera van a desnudar tus verdaderas intenciones, tu verdadero propósito. Y al confrontarte vas a tener que tomar una decisión. ¿Me quedo o me voy? Porque aquí no se predica como yo quiero que se predique. No se enseña lo que yo quiero que se enseñe. No, aquí no se enseña lo que tú quieres. Aquí se enseña lo que tú necesitas. Aquí no acomodamos a nadie. Como he dicho muchas veces, no nos interesa tu dinero. Nos interesa tu vida y tu presencia, tu alma, tu matrimonio y tu familia para que cambien. Y tus hijos para que tengan una esperanza en este mundo que los consume a los pobres muchachos. Pero aquí tenemos Cristo hablando de manera deliberada, fuerte, sincera, real. Muchos se ofenden porque no están buscando al Mesías y la verdad de Él. Busque por un momento ahí mismo. La misma idea, pero con un pequeño cambio. Juan 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan. Junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues, Juan 6, 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Qué lindo! La gente por multitudes busca a Jesús. Busca al Rey de los judíos que ha nacido. Porque saben que en Él hay esperanza, porque saben que en Él hay ayuda, porque saben que en Él hay liberación, porque saben que en Él hay muchas bendiciones. Pero mire lo que dice Cristo. Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Preocupados por el Cristo, preocupados por el Mesías. ¿Cuándo llegaste, Señor, que no nos dimos cuenta? Mire la respuesta tan tierna y amorosa y linda de Cristo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, es decir, lo asegura, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. ¿Las señales de qué? De que es el Mesías.
de que es el Hijo de Dios, de que es el Salvador del mundo, de que es el Redentor, de que es el Cordero de Dios que quita pecado, de que es el que perdona todo pecado, de que es el que cambia vida, de que es el que transforma vida y da vida eterna. Esas señales son las que tenemos que buscar. Pero Cristo les dijo, ustedes me están buscando no por las señales que yo manifiesto, sino que ustedes me están buscando porque comisteis el pan y os saciasteis. Estaban buscando a Cristo por los panes y por los peces. Propósitos incorrectos, preocupados en la carne, por el físico, por lo material, por lo terrenal, por lo temporal y no por lo eterno. Preocupado por los panes y por los peces, y Cristo se los manifestó a la franca. Y a veces no nos damos cuenta que somos hipócritas muchas veces, cargando una Biblia, viniendo a la iglesia, haciendo cosas en la iglesia sin tener el propósito correcto por lo cual nosotros andamos buscando al Mesías. Y muchos ni siquiera somos salvos a lo mejor. Porque no hay vidas transformadas, no hay vidas cambiadas. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces actuamos igual que Herodes, que convocó a los religiosos, a los sabiondos, a los duchos en la materia, que conocían la Sagrada Escritura, porque el hombre le había nacido el deseo de conocer al Mesías y quería adorarlo. Oh, mis amados hermanos, amada iglesia, que el Señor nos permita conceptuar en nuestras vidas lo que es la razón correcta por la cual estamos hoy día aquí en la iglesia. Que el Señor nos permita conceptuar en nuestra vida y realizar un análisis introspectivo hacia adentro para que nosotros podamos descubrir verdaderamente qué rayo hago aquí, qué estoy buscando, qué es lo que quiero. Porque Cristo sabe que hay muchos que andamos buscando pan y peces. Y no el que da los panes y no el que da los peces. ¿Os ofende estas palabras como dijo Cristo? ¿Queréis iros vosotros también? Dijo Cristo. Como otros que ya ha sucedido. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Y a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida. No se trata de una iglesia, no se trata de una religión, no se trata de un pastor, no se trata de un maestro, de un teólogo. Se trata del Rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, y venimos a rendirle culto, y venimos a reconocer su gracia, su amor, su misericordia, y buscando urgentemente que te perdone nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que quite ese pecado que nos daña, que nos corrompe, que nos destruye y que nos impide gozar la vida cristiana a plenitud. Siguiendo con este pensamiento, hay personas dispuestas a buscar al Rey de los judíos porque han visto que en la fe, que en la religión, que teniendo un poco de labia, Hechos capítulo 5, busque allí, que teniendo un poco de labia hay posibilidad, no, mejor busque Hechos 8, que teniendo un poco de labia, sentido común, sagacidad, inteligencia, pueden vivir de la fe, pueden vivir de la iglesia, pueden vivir de la Biblia.
hacer dinero, hacer fama, hacer fortuna, desarrollando intereses personales. Hechos capítulo 8. Hechos 8. Lea conmigo allí, por favor, del versículo 9. Tremendo avivamiento, la gente convirtiéndose. Felipe, gran evangelista. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Era un labioso, tenía verborrea. El tipo tenía algún grado de dominio, de psicología, y sabía hablar y sabía convencer a la gente. Hablaba palabras muy elocuentes, muy lindas. Versículo 10. Por todo esto, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Mire para acá. Según los antecedentes, cuando estudiamos este pasaje en el libro de los Hechos, Simón no creyó verdaderamente como tenía que haber creído. Y hay muchos que creen que creyeron, pero no han creído de verdad. Simón aquí no creyó de verdad, porque el apóstol Pedro lo confrontó y le dijo unas cosas que si hubiera sido convertido, el mago no hubiera tenido esas características, hubiera sido cambiado. Simplemente creyó intelectualmente, simplemente creyó emocionalmente, simplemente creyó por razones de interés personal. Leamos entonces Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, mire, hasta se bautizó, hermano Eliezer, se bautizó el tipo, oye, se bautizó, y todo el mundo contento porque se bautizó. Por eso que no llegamos y bautizamos a cualquiera acá. No creo en eso. Prefiero esperar un poco. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, perplejo, estupefacto. Estaba anonadado, impresionado por los milagros que hacía Felipe. Y todos los creyentes y la gente se convertía. Y la gente eran sanados. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, apóstoles, con dones especiales, con discernimiento especial, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, en este negocio, en este ministerio, en esta obra, en esta verdad espiritual. Tú no tienes nada que ver con esto. Es lo que le está tratando de decir. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Arrepiéntete! Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón contestó, por miedo a que nada de lo que le dijo Pedro viniera sobre él. Pero Simón no respondió: me arrepiento, es verdad lo que estás diciendo, voy a tragar de verdad mi vida al Mesías.
Este Simón quería usar los privilegios de la fe, pero no estaba dispuesto a las responsabilidades de la fe. Simón quería ser famoso, conocido, imponer las manos para que vieran que él también hacía milagros, pero no estaba interesado en seguir al Cristo de la gloria a la manera como la Biblia lo dice. Porque hipócritamente andaba buscando el poder de Dios. Porque hipócritamente andaba buscando estas señales evidentes de vidas cambiadas y transformadas. Pero él, no siendo ni transformado ni cambiado. Oh, amado hermano, amada iglesia, amigos que me escuche, revisemos nuestras verdaderas intenciones. Revisemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí, por el cual nos congregamos, por el cual a veces cargamos una Biblia cuando debería ser siempre. Porque podemos estar congregándonos por razones equivocadas, buscando las cosas de Dios sin realmente quererlas y anhelarlas para nosotros mismos, sino muchas veces para otros. Personas dispuestas a buscar al Rey de los judíos porque han escuchado que en Él hay sanidad, liberación de demonios, ayuda para rehabilitación de vicios, personas en la cárcel que se les ayuda buscando un favor, pero no al que hace el favor. Y sabemos que fulano fue liberado y conocemos gente que eran burjeros y ahora sirven al Cristo de la gloria con sus vidas cambiadas y transformadas, y vemos a ese alcohólico cómo fue libertado, a ese drogadicto cómo fue cambiado y ahora sirven al Señor, y ven a esa mujer que fue liberada de esa depresión y de esos sentimientos y pensamientos constantes de suicidio, y la ven ahora cantando y gozándose en el Señor. Y muchas veces buscan eso, pero a veces ni siquiera para ellos, sino que lo buscan para otros. Busque liberación para usted mismo. No se preocupe en el otro. Es tiempo de que piense en usted. Es tiempo de que piense que el Cristo, que el Rey de los judíos, quiere hacer algo personal, maravilloso, poderoso, portentoso en su vida, como lo ha hecho en tantos. Aquí hay varios que Dios ha hecho grandes cosas. Pero puede que haya algunos que todavía no lo ha hecho, porque todavía no tenemos claro el propósito por el cual estamos interesados en cargar una Biblia, en leer la Biblia a veces, en venir a la iglesia. Personas dispuestas a buscar al Rey de los judíos, porque han visto otras familias, otros esposos, esposas y otros hijos que están unidos en Cristo, buscando lo que no deben de buscar. Mateo capítulo 6 dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Hechos capítulo 5. Había una pareja linda que se había convertido en la iglesia. No, lo puede buscar, no lo voy a leer. Un matrimonio lindo. Y veía que mucha gente convertida vendían sus propiedades, vendían sus vaquitas, vendían sus caballitos, vendían sus corderitos y vendían todo lo que tenían. Y traían de ese dinero, lo traían a las arcas de la iglesia para bendecir a los más pobres, para bendecir a los necesitados. Y este matrimonio, creo que es Ananías y Zafira, creo que es, ¿sí? ¿Correcto? Gracias. Y este matrimonio vieron como a lo mejor decían: hermanos, damos gracias al Señor por esta familia que vendió el ranchito y trajeron el dinero para acá, y todo el mundo y toda la iglesia, amén, 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 y todos contentos por los hermanitos como daban cosas. Y este matrimonio, Ananías y Zafira, dijeron: oye, vamos a vender nuestra propiedad también y la traemos para que todo el mundo sepa que nosotros también somos partícipes de esto. Y vendieron el ranchito y trajeron el dinero.
El pecado consistió en que, engañando a la gente, dijeron que habían traído todo el dinero de la venta, cuando trajeron parte de la venta. Y dijeron que lo habían traído todo. Y el apóstol Pedro, como apóstol al fin, confrontó al hombre y cayó muerto. Confrontó a la mujer y cayó muerto en el templo, y lo sacaron. Porque el apóstol les dijo a ellos que no había problema si hubieran dado un 15% del dinero, o un 50%, o un 70%, como que le hubieran dado todo. El pecado consistió en que querían llamar la atención. Nosotros también somos parte de los espirituales y damos todo nuestro dinero y todo lo que tenemos lo damos a la iglesia, y para que el mundo nos aplauda. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado con nuestras acciones hipócritas, con nuestro cinismo espiritual, en no buscar lo que tenemos que buscar. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entre paréntesis, ¿por qué asiste a nuestra iglesia? ¿Le gusta el ambiente? ¿Le gusta el grado de espiritualidad que existe? ¿Le gusta cómo se enseña? ¿Le gusta la música que no se parece a la discoteca que usted visitaba antes o que sigue visitando, no sé? Asiste a la iglesia porque le gusta lo que somos, cómo somos, lo que hacemos. Pero permítame decirle esto. No debería mirar nada de eso usted. Es bueno que lo mire, pero todo esto que acabo de decir es consecuencia de esto, de la enseñanza. Es porque esta iglesia predica con el libro correcto, que es la Biblia. Predica la verdad correcta, que es Cristo. Predica con la urgencia correcta, sed salvos de esta perversa generación. Y predica la esperanza correcta. Cristo es el Mesías, viene y restaurará todas las cosas dañadas. Eso es lo que a usted le debe de importar. Pero no le debe de... Yo recuerdo una joven, años atrás, yo recuerdo con Chanito, que fuimos a visitar a la casa de ella. No sé si Chanito, una muchacha con sus padres que fuimos a visitar allí en Broadway con la 195 por allí. Cuando le pregunté, hija, ¿y por qué razón usted estaba asistiendo a la iglesia? Me dijo, porque andaba buscando un buen ambiente. Así me dijo. Natanael la conoce, quizás mi hijo Dimas también. Le dije, hija, no se va a la iglesia para buscar un buen ambiente, porque va a encontrar un mejor ambiente y se va a ir y va a tener la oportunidad de conocer al que hace el buen ambiente dentro de la iglesia, que es Cristo, que es la palabra, que es la verdad, que es la esperanza de gloria, que es la urgencia del mensaje. Sed salvos de esta perversa generación. Toda la vida, desde el mismo nacimiento de Cristo, la presencia de Cristo ha sido un obstáculo para muchos. Permítame avanzar brevemente, tocando breves cositas. Segundo, no solamente una actitud negativa, sino una actitud indiferente. A la tarde voy a ampliarme en este punto, pero voy a decir el comienzo para luego avanzar al tercero. Aquí tenemos una actitud de indiferencia total. Mateo capítulo 2. Primero, una actitud negativa total. Segundo, una actitud de indiferencia total. Hago notar lo que dice el pasaje aquí.
Cuando el rey Herodes supo la pregunta sobre la cual la caravana llegó a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Herodes se percató de la pregunta de esta gente, de los sabios, Herodes llamó a los religiosos. Ahora, hago notar las respuestas exactas, las respuestas correctas, las respuestas precisas, perfectas, únicas, reales y verdaderas de los religiosos. Versículo 4, Mateo 2, 4. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y estos religiosos se ampliaron con su respuesta. Estos religiosos enorgullecidos porque ellos eran los portadores de la verdad. Ellos eran los conocedores de la verdad. Ellos eran los supuestos, proclamadores de la verdad de Dios. Muy orgullosamente, frente al rey Herodes, se sintieron muy agasajados y muy privilegiados porque el rey los invitó a su casa, porque quería el rey saber acerca de la fe. Y entonces estos religiosos, de una manera muy perfecta, muy inequívoca, respondieron. Mateo 2:5. Ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos dieron la respuesta correcta en el profeta Miqueas 5:2. Hermano, estos personajes fueron los indiferentes y los apáticos más grandes que pisa la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque sabiendo que estaba profetizado, porque conociendo y creyendo en las profecías, porque sabiendo que iban a ser el Mesías, porque así está escrito, porque sabiendo dónde iban a ser el Mesías, en Belén, porque sabiendo el ministerio que el Mesías iba a tener, guiador y apacentador de Israel, lo sabían, pero no hicieron nada con ese saber. Simples meros religiosos, formalismo religioso, ritualistas baratos, igual como se nos enseñó en la iglesia católica, la iglesia tradicional. Ya vemos mucho que nos hemos convertido simplemente en bautistas católicos o en católicos bautistas. Donde nació y cuando nació y por qué nació y para qué nació, tenían todas las respuestas. Mas sin embargo, cuando el Mesías apareció, le importó un pepino. Fríos total, indiferentes total. Los bautistas nos enorgullecemos porque conocemos mucho de Biblia. Y es verdad que los bautistas conocen de Biblia. Y nos llenamos la cabeza con tanta teología. Y aquí vemos varios o muchos que si se paran aquí al frente dan tremendas cátedras, tremenda retórica bíblica. Pero no tenemos idea de muchas de las cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual mundial. Y muchas veces no tenemos idea de lo que está sucediendo ni siquiera aquí en la iglesia. Apenas leemos la Biblia, apenas oramos, apenas nos congregamos. Una actitud religiosa.
haber tenido una expectativa constante, creciente de la llegada de su Mesías. Y al nacer, haberse preocupado del Mesías, ayudar al Mesías, servir al Mesías, anunciar al Mesías, defender al Mesías, proclamar al Mesías, y si fuera necesario, a morir por el Mesías. Mas sin embargo, les importó un pepino. Habemos algunos de nosotros que nos importa un pepino muchas de las cosas que suceden en la obra de Dios, en el mundo entero. Lo que está pasando con Jerusalén, a mí me tiene eso tenso y mirando. Ayer o anteayer que iban a caer bombas de este asunto, misiles, en propia Jerusalén. Y yo miré un video como estos pobres judíos salían corriendo. Porque todo esto nos debe de llamar la atención. Porque es parte de nuestra vida cristiana, es parte de nuestra herencia bíblica. Óigame, la religión, la fe viene por los judíos, dice la Biblia. Y lo menos que debemos hacer es orar por este pueblo. Pero algunos estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos interesa lo que está pasando allá y no nos interesa lo que está pasando aquí. Y escúchame. Y va a venir Cristo y nos vamos a quedar. Porque Cristo vino en aquella vez y los religiosos estaban preocupados de todo, menos de lo que tenían que preocuparse. Una actitud indiferente. ¿Es usted indiferente a las cosas de Dios? A la tarde vamos a ampliarnos con este tema. Tercero, hay mucho que tocar aquí, en este punto. Tercero, una actitud correcta, total. Una actitud correcta, total. Primero hubo una actitud negativa, total. Segundo, una actitud indiferente, total. Tercero, una actitud correcta, total. ¿Usted cree que el interés de estos personajes, Mateo 2, 1 y 2, ¿usted cree que el interés de estos personajes les nació al momento de ver la estrella en el oriente? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Usted cree que el interés de estos paganos, óigame, de estos inconversos, doña, no eran judíos? ¿Cómo? ¿Por qué usted dice así que sí? Si le estoy diciendo que no, ¿por qué le hace así usted? ¡No eran judíos! Pero no tenían indiferencia a las profecías bíblicas, a la palabra de Dios. Estaban pendientes desde allá. ¿O usted cree que se les apareció un ángel que les dijo: esa es la estrella que anuncia el Mesías? No necesariamente. Ellos habían leído las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, las señales que daban evidencia de que el Mesías había nacido. En el libro de Números creo que hay un versículo que habla de la estrella resplandeciente, que tiene que ver con el Mesías, con la aparición de la estrella. Los sabios del Oriente no fueron indiferentes. Vivieron preocupados de todas estas verdades. Y por vivir preocupados de todas estas verdades, fueron bendecidos de tal manera que yo soy de los que creo que fueron salvos. Yo prediqué tiempo atrás, algunos años atrás, sobre la bendición más grande para los sabios del Oriente. Pero mire la actitud correcta ahí. Primero, dejaron su hogar, dejaron su casa, dejaron su familia, se metieron en el desierto, calor de día, frío de noche, serpientes,
vientos arenosos con mucha arena del desierto, escorpiones, alacranes, maleantes del camino. Nada les importó, solamente llegar a donde estaba el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos llegado aquí a Jerusalén para adorarle. Versículo 9, Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente, ahora iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sabe por qué usted no tiene gozo? ¿Sabe por qué usted no tiene gozo? No estoy diciendo alegría. Usted puede ir a una fiesta, puede ir a un cumpleaños, puede ir a un evento y tiene un momento de alegría, pero el gozo viene de adentro hacia afuera. La alegría es temporal. La alegría depende de lo que suceda alrededor mío en algún momento determinado, pero el gozo viene de adentro. El gozo viene porque estamos buscando al rey de los judíos que ha nacido. Dice que al ver la estrella se regocijaron grandemente. Versículo 11. La estrella había parado en un lugar específico que de alguna manera dirigía la atención de la estrella o la luz de la estrella, yo no sé lo que es. Era dirigida a una casa. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Llegaron a la casa donde estaba el Mesías. Al encontrarlo, se postraron, se humillaron ante el rey. Lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presente. Óyeme, no le dieron lo que le sobraba. Le dieron lo que merecía el rey. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amada iglesia, amados hermanos, Cristo el Rey de los judíos vino, apareció, fue enviado para ser buscado, para ser encontrado, para ser adorado, para ser el Rey de nuestras vidas, para ser el Salvador, Redentor de nuestras vidas, para ser el guiador, director, dirigir Él nuestras vidas, para ser el portador de nuestras vidas al cielo. Cristo el Mesías, el Rey de los judíos, vino para libertarnos y darnos libertad y llevarnos al cielo. ¿Qué actitud usted tiene acerca del Mesías? Acerca del Cristo, acerca de la Biblia, acerca de lo que hacemos aquí. Aún, como dije, deberíamos estar atentos a lo que está pasando allá en Jerusalén, orando por los hermanos que hay allá, orando por el pueblo de Israel. Entre paréntesis, el miércoles yo hablaba, ay de aquel que maldice a Israel porque le vino una maldición. ¿Y vieron el video esta semana del político turco que comenzó a decir que la ira de Alá iba a venir sobre Israel? Y mientras daba ese discurso de manera enfática, de manera enérgica, de manera completamente, ofensiva al Dios de Israel, ahí mismo cayó muerto. Le dio un ataque al corazón que a los 2 días se fue. La ira de Alá le vino a él por meterse con el Dios de Israel, con el pueblo de Israel. Todo eso nosotros deberíamos estar pendientes. Pero usted no lo sabía, ¿cierto? ¿En qué nube usted está viviendo, mi doña? Siempre hay un despistado que lo agarro por ahí. Hermano,
La Biblia no fue escrita simplemente para leerla como historia bonita, hermana Asia. Hay que comérsela, hay que estudiarla, hay que sacarle sustancia, comida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Rey de los judíos venga. Amén. Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, nos ama. Su maravillosa presencia es grande, notable, linda. Le damos gracias porque usted nos permite aprender estas verdades. Queremos, oh Señor, honrarle y darle gracias porque su palabra nos permite ampliarnos, profundizarnos de manera práctica para con nuestra iglesia, para con nuestra relación, para con usted, para con la Biblia, para cuál es nuestra verdadera actitud hacia la palabra, hacia la iglesia, hacia la fe, hacia la Biblia, hacia el Cristo resucitado. Padre, ayúdanos a tener actitud correcta, reverente, bíblica, espiritual, que honre y glorifique tu nombre, de tal manera que esta actitud correcta sea la base para venir a Cristo, ser salvos, nuestros pecados perdonados, nuestra vida regenerada, nuestra vida transformada, justificada, perdonada. Bendice, Señor, tu pueblo. Ayúdanos. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga.